Las cosas se están poniendo complicadas para el país ahora en los temas económicos. Siempre habíamos dado atención a la macroeconomía, a los factores aquellos que nos permitían tener una fortaleza y que nos hacía sentir hasta cierto punto seguros. Hoy por hoy los colapsos están dándose en sectores trascendentes para la economía mexicana y es importante destacarlos porque el día de hoy, revisando la prensa nacional, realmente me daban ganas de cerrar los portales de cada uno de los periódicos, pues porque no encontraba una sola noticia buena para poder comentar el día de hoy. Cuando veo que hay primero una nota de 8 columnas en La Jornada donde dice que hay un colapso en todo el sector exportador en abril. Es un reporte del INEGI donde el sector exportador cae 41.51%, un desplome. Imagínese usted lo que significa, y a esto se le suma una caída en el rubro petrolero aproximadamente 67%, y en manufacturas, que son las maquiladoras, un 42%. No se diga así, la más golpeada de todas las industrias, que recientemente se está empezando a reactivar, es la automotriz, pero tiene una caída del 79%. Todo esto pues nos preocupa porque hay muchos elementos en el contexto nacional que nos están indicando que las cosas pues no van tan bien, o el vamos muy bien. Creo que es un concepto que tendrá que revisarse y renovarse para no decir, ay, me equivoqué, no tomé en cuenta factores importantes como son el poder que tiene el empresariado en la economía mexicana. El día de anoche veía una entrevista con el secretario de Hacienda que le hicieron en Palacio Nacional, en un canal oficial de esos del gobierno, en el que con mucho optimismo él decía pues que vamos a salir adelante, que todo está controlado, que no hay problema, que no hay que preocuparnos. Sin embargo, me llamó la atención cuando hace la reflexión y donde dice, desde el punto de vista económico, los empresarios, las empresas, son generadores de riqueza y de empleo. Si lo vemos en términos de comparación, decía el secretario de Hacienda anoche, las empresas son 7 veces más grandes que el gobierno en su gasto y en su operación. Y adicionalmente a eso, pues son las empresas las que pagan con sus impuestos el dinero que el gobierno utiliza para esa séptima parte del dinero que se mueve en la economía. En pocas palabras, las empresas pues lo son todo. Son las que generan riqueza, empleo, fortaleza, importaciones, exportaciones y pago de impuestos, que es el dinero del gobierno. Aquí lo preocupante no es lo que dice el secretario de Hacienda, porque está en su derecho de defender su posición como secretario y la posición del gobierno de México de hacer una política de bienestar, que es una política de estar regalando o dando dinero a los sectores más vulnerables, sobre todo del centro del país, pues con becas, con apoyos, con regalos, cosas de ese tipo que finalmente pues son temporales, así como lo reciben, se los gastan, se acaban, y cómo lo hacemos después, pues no sé porque no va a haber dinero que alcance para estarlo tirando. Aquí la preocupación, y que la encuentro en otro periódico nacional, es que los mexicanos, empresarios mexicanos, retiran tan solo en un mes $5,000 millones. Yo había comentado el mes pasado que me preocupaba que algunas empresas extranjeras empezaban a sacar sus inversiones y sus capitales de México. Pero ahora me preocupa más de ver de que son los mexicanos, los empresarios mexicanos, quienes por alguna razón o por otra, y aprovechando el pretexto del COVID-19 y de las futuras calificaciones que ya vienen ahí para México como país, pues que México se convierta en un factor de riesgo país, que le llaman, a la hora de ser calificado,
se desplomen los bonos, las acciones, los valores, se devalúe el peso, y esta no es otra cosa más que una fuga de capitales. La devaluación del peso frente al dólar no tengo ni siquiera que destacarla mucho, porque recordemos todos que por allá en diciembre andábamos casi llegando a los 18 pesos por dólar, y ahora pues nos hemos acercado a los 24. Eso aquí en China pues no es más que una devaluación, aunque le llaman deslizamiento o desplazamiento del valor de la moneda respecto al dólar. Son muchas cosas las que preocupan. El anuncio de 1 millón de empleos perdidos no es cosa menor, porque estamos hablando de empleos fijos básicamente. Tan solo en la Ciudad de México, también consigna la prensa nacional hoy, tan solo en la Ciudad de México se perdieron en los 2 últimos meses 150,000 empleos. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con las grandes expectativas que hay del pueblo de México en su gobierno? Pues va a pasar que se puede desplomar junto con la economía, y entonces podría venir una crisis sin precedentes, porque no se están tomando en cuenta tanto que hablan de semáforos y de prevenciones y todo eso en materia sanitaria. Pues necesitan poner semáforos ahora en materia económica. No están tomando en cuenta que ya no estamos en amarillo, sino que ya estamos en rojo. Ya las cosas se están acercando peligrosamente a llevarnos a una debacle en la economía nacional. Espero que en los próximos días las noticias empiecen a revertirse, la cabeza esté más fría y se empiecen a tomar decisiones por el bien del país. De lo contrario, todos sabemos que viene una crisis económica internacional, mundial, y nadie podrá salvarnos. Así que hay que acogernos a lo que tenemos en México, pero hacerlo con inteligencia, pero sobre todo con oportunidad. Que tenga buen día, le agradezco mucho su atención. Hasta luego.